El Crystal PvP parece algo complicado, hasta que entiendes estas 6 cosas que te voy a explicar en menos de 5 minutos. Empezando desde ya. El uso de tus teclas es una de las cosas más importantes que debes tener en cuenta al momento de progresar en el Crystal PvP. Hay muchas configuraciones que suelen ser muy usadas. No siempre es mejor copiar exactamente las mismas, porque cada mano se acostumbra diferente a los movimientos. Tu cerebro literalmente empieza a automatizar combinaciones de teclas con la práctica y bla 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 bla. No voy a entrar tanto detalles de la biología, microbiología, no sé qué. Digámoslos, memoria muscular. Por eso una configuración incómoda para mí puede sentirse perfecta para ti. Así que mi recomendación es que te tomes tu tiempo, pruebes varias configuraciones y usando todo lo que practiques, termines creando hasta tu propia keyboard. Mi configuración es esta, y es la más ineficiente que puede haber dentro del juego. La utilizo por mis años de experiencia con esto, ya que antes no sabía que se podía cambiar. Los paquetes de texturas juegan un papel muy importante en el Crystal PvP, porque aunque no lo creas, la comodidad visual puede ayudarte muchísimo en tus combos. No quieres que mientras estés peleando el fuego te tape toda la pantalla, incluso peor que las explosiones de los End Crystals no te dejen ver absolutamente nada. Yo personalmente utilizo el Texture Pack de Marvel y es el que más recomiendo, aunque eso ya depende completamente de gustos personales. Y los mods tampoco se quedan atrás. En lo personal yo no utilizo ninguno, pero eso no quiere decir que ustedes no lo vayan a utilizar. El optimizador de Marvel te ayuda a spamear mucho más rápido, y el optimizador de Nexus te ayuda a hacer mecánicas mucho más eficientes. Te recomiendo que utilices estos mods si tienes más de 80 ms, porque te lo aseguro, vas a ver una diferencia abismal. El manejo de los End Crystals es una de las partes más difíciles de aprender en el Crystal PvP, porque no solo se trata de solo colocar cristales al azar, sino que también debes aprender cuándo colocarlos, dónde colocarlos y cómo combinarlos con el resto de tus movimientos. Y sí, esto requiere mucha práctica y mucho tiempo. Por eso te voy a enseñar los combos más importantes y cómo puedes empezar a practicarlos. Existen dos formas de jugar dentro del Crystal PvP: el Brain y el Ole. Si apenas estás empezando, memorízate esta secuencia: barrido, obsidiana, crystal y perla. Al principio puede parecer imposible hacerlo tan rápido, pero no intentes correr antes de caminar, pillín. Practica cada paso por separado hasta que tu memoria muscular haga el resto. Los momentos y las predicciones que puedes hacer son muy importantes, porque de acá ya se diferencia el siguiente nivel. Te enseñaré mis 3 combos que suelo utilizar. El barrido That Tap, la cual consiste en meter el knockback y luego quitar 2 totems. La perla That Tap consiste en meter perla, knockback y quitar 2 totems. Yo utilizo esta ya que es la más agresiva porque mi forma de jugar es agresivo. El crítico That Tap consiste en quitar totem con el crítico y enseguida quitar 2 totems con el crystal, la cual aunque tengas 2 totems en la mano vas a terminar muriendo. Aquí está mi lista de lo que consiste cada una, y elige la cual es más cómoda para ti. Los nexos suelen utilizarse mucho más en Ole, y si te soy sincero, aprender a utilizarlos correctamente suele ser más difícil que aprender a usar el mismo crystal, porque para explotar un crystal normalmente realizas 3 movimientos. En cambio, para explotar un nexo necesitas 4. Cuando empecé este video era un desastre total utilizando el nexo, pero pasé de esto a esto, y te voy a enseñar cómo. La clave es dejar que tu memoria muscular se adapte y aprender qué teclas utilizar, y lo más importante, cómo mover el mouse. Primero memorízate esto: Nexo, lo activas, Glowstone y lo explotas. Vas aumentando la velocidad de acuerdo a que te vayas acostumbrando. A pesar de ser un jugador experimentado, se me dificultó mucho aprender el Nexo, pero con práctica lo pude dominar. Estos son los 3 combos que yo utilizaba para practicar. Spam Nexo con Glowstone es un combo muy eficiente para desgastar totem. El That Tap Nexo es muy práctico para ganar terreno, y el Nexo Perla es muy buena para iniciativas. El Spam Nexo consiste simplemente en spamear Nexos constantemente, pero debes estar pendiente de sus totems, porque si no te puede pasar algo como esto. Esta es la única modalidad en donde puedes morir en 2 segundos. Me estoy quedando sin tiempo, así que lo explicaré rápido. Para aguantar te recomiendo esto: cuando te manden a volar, cliquea 2 totems. Cuando no te sientes seguro, dale ese empuje al barrio con el totem. Tengo un orden de colocación al abrir el inventario, o sea, ve uno por uno y no desorganizadamente. La perla te ayuda a anular el empuje que te hagan, así que aprovechalo a tu favor. El escudo cubre todas las explosiones, así que utilízalo inteligentemente. No abuses de las gaps, encuentra el timing para utilizarlos, porque esto te limita a la hora de ser agresivo. Lo último que tienes que aprender es encontrar tu propio ritmo y dirección al momento de jugar. Lo que trato de decir es que encuentres tu punto fuerte, ya sea en el crystal, en el nexo, en la perla, lo que sea. Intenta encontrar tu punto fuerte y enfocarte en eso. No estoy diciendo que dejes todo de lado, sino que encuentres un punto al cual le puedas sacar provecho. Un gran ejemplo es Kibe, la cual es
el High Tier 1 del Crystal PvP. Él se destaca en el Spam Nexo y este es su punto fuerte y es por eso que es el mejor del mundo. Y ahora sí, ya sabes lo básico de Crystal PvP.